¿Qué tal? Buen día, chicos. Recuerden, iniciamos la sesión. Ya vendría a ser la sesión número 8. Vamos a empezar con los temas que están relacionados a glóbulo rojo, eritrocitos. Y recuerden, el pretest ya está disponible. Tienen 15 minutos para resolver, ¿sí? Y si termina la mayoría antes, comenzamos con la clase. Ya, bueno, chicos, entonces ya veo que todos se han respondido. Vamos a empezar la sesión, ¿ok? Entonces, recordemos, bueno, el tema como tal, la sesión número aunque la sangre, el glóbulo rojo como tal, la vitamina B12, no, ácido fólico y hierro, ¿correcto? Lo que estas son importantes para todo el proceso, ¿ok? Así tienen el contenido, características y la electrosis también la vamos a ver, y bibliografía. Ok. Como tal, la sangre es un tejido que está compuesto por los glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas y otras sustancias que se encuentran suspendidas en un líquido que es lo que conocemos como plasma, ¿correcto? ¿Cuánto es lo que tenemos de sangre? Como hemos visto en clases anteriores, y para recalcarlo de nuevo, son 5 litros de sangre que están circulando, 5 litros aproximadamente que están circulando en nuestro cuerpo todo el tiempo, ¿correcto? Como tal, la composición de la sangre hemos visto que está conformado por elementos formes y elementos no formes, y hacer el plasma. El plasma es
líquido, ¿no? En este caso diríamos que es como la suspensión, ¿no? Listo. Entonces vamos a ver que tenemos elementos formes que representan el 45% de la sangre total, ¿no? Que son eritos, leucocitos y plaquetas, mientras que el otro 55% está representado por el plasma y sus distintos componentes. Y el plasma está compuesto por agua, iones, proteínas, nutrientes, desechos y gases. Y justamente una de las características importantes de la sangre es que es un transporte. Es el medio de transporte para muchas cosas, ¿no? Como hemos visto a lo largo de las clases, hemos hablado de iones, hormonas, ¿no? Entonces, es una ruta de transporte de también productos de desecho, hormonas que sirven para comunicación, regulación, etcétera, ¿no? Iones que estimulan o inhiben distintos procesos y que están presentes y que tienen que mantener una concentración equilibrada tanto en el extracelular como en el intracelular, ¿correcto? Desechos, porque también a la hora de filtrar la sangre, el riñón va a ser el que va a eliminar los desechos, los hidrogeniones, el bicarbonato, etcétera, y es parte de la regulación también del pH, ¿correcto? ¿Listo? Entonces, por ejemplo, el transporte de los gases respiratorios también es importante. Recuerden esto, oxígeno, CO2, ¿ya? Transporte de los nutrientes también, porque los nutrientes y los metabolitos, una vez después que han sido procesados a través del sistema digestivo, ¿de dónde van a pasar? Del intestino, de los intestinos, todo lo que se absorbe a dónde tiene que ir, a la sangre. Y de la sangre va a ir después a los lugares donde tiene que almacenarse o usarse, ¿correcto? Provee defensas porque es la vía de transporte para los leucocitos, ¿correcto? Y no solo de los leucocitos, también vamos a ver otras células, ¿no? También en la sangre vamos a encontrar circulando a las células dendríticas, vamos a bien estar circulando inmunoglobulinas están circulando ahí, ¿correcto? ¿Ven? Listo. La, el equilibrio del ácido base, como les comenté, ¿no? Que la concentración de hidrogeniones, del bicarbonato, etcétera, y mantiene la temperatura corporal. También la sangre al estar circulando, recuerden este principio también que que de repente le han enseñado en los primeros años sobre la distribución del calor corporal, ¿no? ¿No? Entonces, como que la sangre se distribuye de esa manera también para poder mantener la temperatura corporal equilibrada, ¿correcto? Listo. Entonces, ven, todas las funciones que tiene es importantísimo. Perfecto. Ahora, ¿cuánto es el pH que tenemos que tener? Eso recuérdenlo, chicos. Los valores normales van de 7,36 a 7,44. Esos son los valores normales de pH. ¿Ya? Y esto es justamente gracias a los buffers o los amortiguadores que hay también circulando. En este caso vamos a hablar, por ejemplo, del bicarbonato, ¿no? Listo. Hasta acá todo lo que está en relación a la sangre de forma general. ¿Quedó claro, chicos? ¿Sí? Ya, listo. Perfecto. Y no tengan miedo, chicos, de abrir el micro o preguntar al chat también, no se preocupen. Ya, todo está acá, todo bien. Para que entendamos todo esto. Ahora, una vez que sabemos ya de qué está compuesta y cómo se organiza, vamos a hablar, por ejemplo, también del plasma. El plasma como tal también tiene distintos componentes. Ven, como hemos visto, está compuesta por distintas sustancias, iones, productos de desechos, nutrientes, etcétera, ¿no? Y aquí tenemos los valores normales en sangre, ¿correcto? Entonces, tenemos, por ejemplo, la concentración normal de eritrocitos, porque recuerden que hay hay variaciones fisiológicas entre hombres y mujeres. También hay las concentraciones, pero por otra parte, lo que se mantiene constante, vamos a ver que son los leucocitos, bueno, leucocitos, ¿no? ¿Y qué vamos a encontrar? Recordemos esto. El valor normal es de 4.000 a 11.000, ¿correcto? Los neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfocitos, circulación de plaquetas. En la siguiente clase vamos a hablar con más detalle de qué son las plaquetas, cómo son las plaquetas, ¿no? Pero miren, estos son los valores esperados. ¿Ven? Todos esos nos están indicando que hay una actividad que normal. Y recuerdo lo que hemos visto en la clase anterior. ¿Quién las origina? Ya, de médula ósea, de producción del tejido linfoide, todo eso está funcionando bien. Que hubiesen valores alterados quiere decir que hay procesos que se están incumpliendo o que están siendo insuficientes. ¿Correcto? Y también vamos a ver esta parte de acá.
Las proteínas que se transportan en el plasma, ¿por qué son importantísimas? Porque estas van a permitir involucrarse en di- distintos procesos fisiológicos, ¿no? Por ejemplo, la ferritina a la vitamina A, por ejemplo, se une a la T3 y a la T4. Estas son hormonas que también regulan el metabolismo. Albúmina, que es de las más importantes también, es la que mantiene la presión oncótica en los tejidos, ¿correcto? ¿Ven? Listo. Y también se une a esto, o sea, aquí. La albúmina y la transferritina es la más abundante. Esa nunca se olvide, porque siempre les van a preguntar y está involucrado en todo, desde la pérdida de líquidos también hasta la regulación, la distribución de fármacos, todo albúmina, ¿correcto? Alfa antitristina, también la macrobulina, ¿ven? Listo. ¿Ven? También, por ejemplo, acá piensen acá, la transferrina. ¿Por qué? Porque es importante, porque se une el hierro. Entonces acá tampoco se olviden. Y miren también quiénes están presentes, todas las inmunoglobulinas de las que hemos hablado. La, la D, la E, la G, la M. ¿Ven? También el sistema de complemento va a estar circulando ahí. ¿Ven? El complemento 3, el fibrinógeno, que también es importante para los procesos de coagulación. ¿Ven? Todo esto está circulando. O sea, vamos a la sangre como la vía de transporte, ¿no? O sea, como la carretera. Bueno, no, los vasos sanguíneos son la carretera, ¿no? Es el vehículo por el cual todos, a través de todo esto está circulando. ¿Eh? Todo esto, ¿correcto? ¿Mm? Sí, listo. Ya. ¿Hasta acá todo claro también, chicos? ¿Sí? Ya, perfecto. Ya. Entonces, ahora vamos a avanzar aquí a la siguiente parte. ¿De dónde provienen? ¿Cómo se van a originar? Así como en la clase anterior hemos hablado del origen de los mitos, vamos a hablar ahora del origen de la nitrosamina, ¿correcto? Pero como tal, primero vamos a hablar de características generales. Es de forma de disco o bicóncavo, tiene un diámetro de 7,8 micras, en espesor de 2,5 micras en su punto más grueso y es de 1 micra en menos en el centro. Ahora, tenemos lo que es hematocrito y la eritropoiesis. El hematocrito es la porción de glóbulos rojos en la sangre total, que el valor normal es de 40 a 45. Y recuerden que esto puede tener variaciones en relación a que si varía, puede ser por cuestiones patológicas, ¿no? O puede ser también por adaptaciones a la lectura, ¿no? Etcétera. La eritropoiesis, por otra parte, es la estimulación del desarrollo para la formación de los eritrocitos, ¿correcto? Ahora, ¿de qué va a depender esto? De la eritropoyetina, quien regula la producción de eritrocitos, pero también para qué vamos a necesitarlo, o sea, ¿qué necesitamos para que se produzca eso? ¿Quiénes son la materia prima? Ácido fólico, vitamina B12 y hierro. O sea, si yo puedo producir eritrocitos, bien, perfecto, pero si yo no tengo esta base de acá, yo no voy a poder desarrollarlos, o sí puedo tener esto, pero si no tengo las cantidades apropiadas, si yo no tengo o no estoy ingiriendo correctamente alguno de los que son de dieta, ¿no? Si tengo deficiencias en dieta, si tengo mala o incluso el proceso de la absorción, de la producción de estos también se ve alterado, la consecuencia se va a ver acá, ¿correcto? Y van a haber alteraciones en la formación de los eritrocitos, ¿correcto? Y van a haber si no va a haber una alteración estructural, va a haber una deficiencia en la producción. O sea, tendríamos pocos o tendríamos una cantidad, pero esta cantidad estaría alterada visiblemente. O sea, sería como un producto con fallas. ¿Listo? Ahora, vamos a empezar a hablar de cómo vamos a empezar, dónde y cuándo empiezan a producirse. Esta gráfica, vamos por aquí. Ya, miren, en esta línea podemos ver más o menos la celularidad y con el tiempo en relación a distintos tejidos, ¿no? ¿Dónde se producen los eritrocitos en las primeras etapas del desarrollo? ¿Correcto? En la vida embrionaria como tal, cuando eres un producto que está gestándose, los eritrocitos son producidos en el saco vitelino. Ese es el paso, ¿correcto? Como embriones. Si eres un embrión, está un embrión, tiene su saco, en el saco vitelino. Listo.
Pero durante la gestación, recordemos que en esos 9 meses, no, bueno, lo vigilamos por acá. Durante la gestación, aquí vamos a la línea del tiempo, en el segundo mes de la gestación, se empiezan a producir en el hígado. En el hígado, ¿no? Después vaso y de ahí en los ganglios linfáticos. Listo. O sea, aquí en la etapa embrionaria, en el saco vitelino. Pero ¿qué sucede? Que con el tiempo el saco vitelino desaparece, ¿sí o no? Y después va a pasar la producción a otros órganos, ¿no? Que vendría a ser primero hígado, después viene aquí ya el vaso y de ahí los ganglios linfáticos, ¿ven? Entonces, acá. Y ya de ahí en el último mes de la gestación, ya, o sea, en el noveno mes, octavo, en el último mes acá, en el último, ¿qué pasó? Los eritrocitos van a producirse exclusivamente en la médula ósea. ¿Ven? Y de aquí en adelante naces, ¿no? Se produce el parto o cesárea, ¿no? Naces y de aquí en adelante médula ósea, ¿cierto? Ujú. Sí, eso no se olviden, porque siempre hay que recordar los distintos tiempos en los cuales hay el desarrollo. ¿Ya? Listo. Ya, hasta ahí esto está claro, ¿no? Bueno, aquí la grafiquita del costado nos permite ver lo que es la producción según los tipos de tejido. Miren, por ejemplo, en vértebras vemos el paso, con el paso del tiempo. También acá en las costillas, en el fémur, ¿no? También en la tibia, ¿ven? O sea, donde encuentres médula ósea va a iniciarse la producción de los glóbulos rojos. Pero ¿en qué etapa? O sea, recuerda, si te preguntan por un recién nacido, de horas de nacido, en su médula ósea. Si te preguntan a partir de que una gestante, tienes una gestante y el producto está en el quinto mes, en el cuarto, en el sexto mes, ya estamos pensando en dónde está produciendo sus glóbulos rojos, acá. Y si está en las etapas embrión, como embrión, si nos preguntan eso, que están en las primeras etapas de desarrollo, en el saco vitelino. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Eso también se entendió, chicos? ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces, ahora vamos a hablar del proceso de cómo se forma cada célula. Ya, o sea, ¿por qué? Porque recordemos que el eritrocito va a pasar por distintas etapas, ¿no? Porque si bien es cierto en el tema anterior hemos visto sobre las distintas células, ¿no? Las distintas células de los leucocitos, porque son varios tipos de leucocitos, ¿no? Vamos a hablar ahora de cómo el eritrocito se origina, ¿no? Porque recordemos que habíamos hablado de la célula formadora no multipotencial, ¿correcto? Ahora tenemos una unidad formadora de colonias de... Aquí sí, la unidad formadora de colonias de eritrocitos es la que está especializada en formar eritrocitos. Es la previa a todos los eritrocitos, ¿correcto? Ya. Y la unidad formadora de colonia de blastos es la previa a ella. O sea, ¿qué quiere decir? Que la especialización de la unidad formadora de colonias esplénicas. ¿Y por qué esplénicas? ¿Por quién? Por el vaso. ¿Ven? ¿Listo? Va a especializarse en ser la unidad formadora de colonias de blastos. Y esta va a especializarse para tener la unidad formadora de colonias de eritrocitos. ¿Listo? Y las otras, obviamente, ya es la unidad formadora de colonias esplénicas. La otra ruta es por la unidad formadora de colonias de granulocitos y monocitos o unidad formadora de colonias de megacariocitos. O sea, al final el nombre no es tan difícil de recordar, más que todo si le cambiamos eritrocito, granulocito o megacariocito, ¿eh? Para que lo tengan en cuenta. Nada más que esta sí, la previa de todas, esa sí es que tienen que acordarse bien, porque les podrían preguntar, recuérdenlo, ¿no? Listo. Entonces, ya, avanzamos por acá. Listo. Continuando en el proceso de la eritropoyesis, ¿ven? Vamos a ver que va a estar influenciado por uno, por la regulación, ¿no? De los valores normales. ¿Qué quiere decir esto? Que esta, por ejemplo, esto de acá es lo que va a permitir
que se mantengan constantes las cantidades de glóbulos rojos, ¿listo? Y hayan un reajuste dependiendo de las necesidades, ¿no? Porque quiere decir, por ejemplo, viajas a altura, o sea, ¿a cuánto? 3.000 metros sobre el nivel del mar. Tu cuerpo tiene que adaptarse a eso, ¿no? Y aquí están las respuestas que se hacen, los mecanismos de respuesta para adaptarse a eso, ¿no? Y todo el proceso, y aquí vamos a ver todo el proceso de formación de los eritrocitos, ¿correcto? Ya, como tal, y les he mencionado en un inicio, los glóbulos rojos van a empezar su vida, ¿en dónde? A partir de la médula ósea, listo, y a partir de la célula precursora hematopoyética multipotencial, ¿no? De donde vienen todas las células sanguíneas que hemos visto aquí, listo. La MHSC, ¿ven? Esta de acá, listo. De lo cual ya hemos visto que hay distintas células precursoras posteriores a él, que se especializaron para producir distintos grupos, ¿correcto? Entonces, pero en este caso, la célula comprometida para la producción de esto es la SFVE. Listo. Hay que ver mi letra. Pero bueno, SFVE. De SFVE. ¿Ok? Listo. Esta como tal, la que va a determinar las unidades formadoras de colonias para eritrocitos. Listo. Ya. Ahora, de ello vamos a ver un proceso en la médula ósea y después va a haber un salto hacia la circulación, ¿no? Porque eso es lo que va a permitir, porque va a haber un punto en el desarrollo en el que va a estar acá y va a concluir aquí. ¿Listo? Ya, ahora, para entender también esto tenemos que hablar un poco de la eritropoyetina, ¿correcto? En relación a la eritropoiesis. ¿Listo? La eritropoyetina como tal es la que va a regular que haya una producción adecuada de los eritrocitos, de manera que uno, como les comenté en un inicio, tengamos la cantidad que sea constante, esté disponible y adecuada para el transporte y todos los procesos involucrados. Dos, que estas células no sean tampoco en cantidades fuera de lo normal, ¿no? ¿Y por qué? Porque cuando tenemos demasiados glóbulos rojos también, o eritrocitos, también eso puede afectar el flujo sanguíneo, ¿no? Porque como hemos visto con anterioridad, por ejemplo, los eritrocitos, ¿qué pasa? Están circulando y al rozar con el endotelio también van a generar fuerzas de sellamiento, ¿ven? Entonces tienen que también en cuenta eso. Y cuando hay demasiadas células, vamos a tener como, es como producir generar tráfico, ¿sabes? ¿No? Va a haber un embotellamiento. ¿Ven? Listo. Ahora, ¿dónde se produce la eritropoyetina? La eritropoyetina como tal se forma en los riñones, en un 90%. Listo. Pero el resto se va a producir en el hígado. Listo. Esta va a va a estimular la formación de los proeritroblastos que están acá. Listo. ¿Y qué va a pasar? Este proeritroblasto normalmente, si sigue su proceso de activación regular, hace todo esto de acá, pero si lo estimula la eritropoyetina, hace que pase corto el proceso, acorta el proceso de desarrollo, ¿no? Y para que la producción de eritrocitos sea más rápida. O sea, vamos, es como la línea de producción. Otros factores de que esto se estimule cubramos la demanda, porque como les mencioné, el ejemplo, ¿no? Viajaste a la altura, a los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Te va a faltar, te va a faltar oxígeno. Si no eres una persona que proviene que reside allá, o, o que ha vivido, o de repente tendrá familia de allá, pero no ha residido toda su vida allá. Entonces se ha adaptado a vivir a nivel normal. Entonces a la hora de ir a la altura, no hay problemas. Entonces vamos a tener la hipoxia. Y la hipoxia de los tejidos es la principal forma de desencadenar el evento de la eritropoyetina sobre los proeritroblastos para que pasen más rápido la línea de producción. ¿Qué es lo que ocurre? Como hay hipoxia de los tejidos, ¿quién es el primero en presenciar eso, en censar eso? El riñón. El riñón es el que sensa la hipoxia. Al percibirse hipoxia del tejido renal como tal, se va a conducir a la producción de eritropoyetina. ¿Correcto? Ahora, ¿quién va a desencadenar en relación a que se produzca esto? El, el factor uno inducible por hipoxia, ¿correcto? El AIB.
el HIF1. El HIF1 es el que ante la hipoxia va a actuar y va a estimular el gen que produce la eritropoyetina, ¿correcto? Y va a producir más eritropoyetina, ¿correcto? Entonces se estimula también más síntesis de eritropoyetina. Entonces, si les preguntan o uno quiere ponerse a pensar, este, ante la presencia de hipoxia, ¿se estimula o no se estimula la síntesis de eritropoyetina? Sí. Y a su vez, la eritropoyetina va a estimular que el proceso de eritropoyesis sea más acelerado para que los pluritroblastos maduren con mayor facilidad, ¿correcto? Y mayor rapidez. ¿Listo? Ahora, no solamente va a ser la hipoxia, otros eventos que pueden ser, por ejemplo, el volumen de sanguíneo bajo, porque esto va a generar hipoxia, pues una hemorragia, listo, anemia, listo, baja, listo, mal flujo sanguíneo, listo, y enfermedades pulmonares, ¿no? Otros que podrían ser parte de este proceso de estimulación, podríamos hablar de la noradrenalina, la adrenalina y también algunas prostaglandinas, ¿correcto? Pero que estimulan la eritropoyetina. ¿Listo? Ah, ¿hasta ahí quedó claro, chicos? Esa parte, ¿sí? ¿Se entendió eso? Sí. Entonces, volviendo al ejemplo que les di lo de la altura, ¿no? Como estamos en un ambiente que tiene poco oxígeno, entonces vamos a necesitar formar más eritropoyetina. La producción máxima como tal en estas situaciones de hipoxia va a ocurrir entre las 20 a menos de 24 horas. Pero, ojo, no es igual que porque yo tenga un pico del estimulador, voy a tener al día siguiente un pico de células, ¿no? ¿Cuánto va a demorar en este caso para que aparezcan los nuevos eritrocitos? En la circulación, no de médula ósea, sino que estén circulando 5 días. O sea, si era lunes, viajé para el día martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, ya voy a tener un aumento de eritrocitos. ¿Ven? ¿Correcto? Ya. Ahora, en el proceso de maduración como tal, porque ya tenemos el proeritroblasto que va a venir, es de esta línea de acá, ¿listo? Este proeritroblasto se va a dividir múltiples veces, formando muchos eritrocitos maduros, que va a ser el producto de esto, ¿no? Pero para que aparezca todo eso, listo, vamos a tener que verlo. Una clasificación en estos procesos porque van a haber distintos pasos, ¿no? Vamos aquí. Aquí está lo que ocurrió, la influencia en la eritropoyetina. En este caso, la eritropoyetina está funcionando como debe ser porque está manteniendo de forma constante los números de los glóbulos rojos. Ya están muriendo unos, se están formando otros. Entonces, ¿qué pasó? Aquí tenemos la unidad formadora de colonias de eritrocitos. La eritropoyetina actúa acá y tenemos el eritroblasto. Primera parte. Después tenemos el desarrollo del normoblasto basófilo. No se olviden los nombres, normoblasto basófilo o eritroblasto basófilo. ¿Listo? En esta etapa de acá vamos a ver la presencia de, bueno, la desaparición de los núcleos como tal. No nucleolo, desaparece. Después viene el normoblasto policromía que es este de acá, policromía. Esta es una fase en la que todavía existe núcleo. Porque recordemos una cosa, los eritrocitos tienen núcleo. Sales de la médula ósea, ya no tienes núcleo, ¿correcto? Acá puede haber núcleo, sí, pero el problema es que aquí el citoplasma ya empieza a cambiar de color, ¿ves? Porque también que es generado como tal. Aquí comienza a teñirse de este color
¿no? Pero de unas tonalidades rosadas. Entonces, si ustedes les preguntan por las características histológicas y lo ven al microscopio, lo van a ver de un rosado pálido, ¿no? Eh, y si no, tiene, con unos tonos más grisáceos tal vez, porque justamente aquí va a empezar la hemoglobina. Aquí aparece la hemoglobina, ¿correcto? Aquí es donde dice, hola, la hemoglobina. Comento. ¿Y qué más? Después viene la generación en la siguiente etapa. Ya vamos a ver el normoblasto ya ortocromático o también eritrocito ortocromático, ¿no? Y esta es la última etapa donde todavía tenemos este núcleo, ¿sí? Pero como tal, no es no tiene mitosis aquí, ¿correcto? Pero va a tener como un aspecto rugoso, listo, y va a tener cierta pérdida de la fibra. Ven cómo cambian el color, ¿no? El núcleo se hace cada vez más pequeño y lo importante es eso, que el núcleo se vaya achicando lo más posible, listo, y se ve más denso, más concentrado. Está picnótico, como vemos aquí, listo. ¿Y esto qué quiere decir? Que está a punto de expulsar el núcleo de la célula. Y ya vemos que y aumenta en mayor cantidad la hemoglobina, ¿no? Para estar similar a un eritrocito maduro. Ya, ahora, eso es lo que también nos importa. Por ejemplo, porque el normoblasto policromático, ¿cuánto va a ser más o menos la concentración de hemoglobina? En este caso, la concentración de hemoglobina llega a ser de casi un 34%. No, y el núcleo está condensado, no, pero no es tan pequeño como lo que ven acá en comparación. ¿Ven? Listo. Ahora, una vez que el normoblasto está a punto de sacar el núcleo. Listo, entonces vamos por aquí. ¿Ya? Entonces, está lo más parecido a un eritrocito maduro. Ahora, ¿qué pasó? El reticulocito, ven acá, aquí está, aquí está. El reticulocito es lo que sí. ¿Ven? El reticulocito ya perdió el núcleo. ¿Ya? O sea, una vez que sale el núcleo, deja de ser neuroblasto y pasa a ser reticulocito. No, aquí ya no hay núcleo y tiene a parecerse mucho más a un eritrocito normal. Y todavía tenemos una pequeña característica que es todavía algo basófilo, ¿no? Pero también vemos que esto es debido a que hay restos todavía del aparato de Golgi y mitocondrias, ¿no? Y algunos gránulos también que están presentes. Entonces, en este estadio de reticulocitos donde empieza la última parte ya dentro de la médula ósea. ¿Listo? Entonces, ¿qué ocurre? La célula pasa de la médula ósea aquí hacia los capilares sanguíneos, o sea, es su salto, ¿correcto? Este es su salto. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo hemos hablado que estas células hacen el paso de un lado a otro? Mediante diápesis. Ocurre la diapedesis a través de los poros de las membranas de los capilares, porque recuerden que los capilares tienen sus características, ¿listo? Y ya lo restante, que era de sus características basófilas, que lo mantenían todavía de este color un poco pálido, lo pierde 1 o 2 días de haber salido de la médula ósea. Y en la sangre es lo que ya tenemos después como el eritrocito maduro. ¿Ven? Listo. Y más o menos ya después viene el ciclo regular de la vida de los eritrocitos, que es alrededor de 120 días. ¿Ven? ¿No? Eso está, hasta ahí quedó claro, chicos. Sí, sí, todo claro. Ver, Camila. Sí. Sí. Ah, ya, perfecto. Listo. Entonces, ven todo ese proceso por el cual se tiene que transcurrir para poder salir, porque casi todo el proceso de la eritropoyesis primero ocurre en la médula ósea. ¿Ven? Y la etapa final, ya cuando el reticulocito sale a la circulación en la sangre como tal y madura eritrocito, ¿ven? Eso hay que tenerlo en cuenta también, ¿no? ¿Por qué? Porque también cuando aumente la cantidad, vamos a ver que a los pocos días que va a pasar. A los 5 días tú ya tienes tus eritrocitos maduros, ya aumenta la población de los eritrocitos. ¿Y qué quiere decir? Que en ese lapso vamos a ver también un aumento de quienes, de reticulocitos, ¿no? Si ven que hay más reticulocitos, quiere decir que hay un aumento de la actividad de la producción
de eritrocitos, ¿correcto? Eso también ténganlo en cuenta, ¿no? Aumento de los reticulocitos circulantes. Eso quiere decir que hay un estímulo en el aumento de la producción de los eritrocitos. Es la respuesta normal. Esto es lo fisiológico, recuerden, es la reacción para compensar. Vamos a ver qué va a ser de N12, la cianocobalamina y el ácido fólico, porque son importantes. Como tal, ambas son esenciales para la síntesis de ADN, porque cada una es necesaria para que se formen eh, diferentes fases para la formación del trifosfato de timidina, ¿correcto? Que es importante para la formación de ADN. ¿Ok? Entonces, estos son la materia prima para la síntesis de ADN, porque si se han dado cuenta, es una célula que se produce en gran cantidad todos los días, bueno, y que tiene un ciclo de repetición y es constante. No es a demanda, no es a ok, aumento de la población después bajo, ¿no? Aquí es que tengo que mantenerlo todos los días porque cumple funciones importantísimas todo el tiempo. Entonces, hasta ahí, por ejemplo, vamos a ver dónde lo encontramos a cada uno. La cianocobalamina, por otra parte, la encontramos en la leche, en los huevos, en la carne, pescados y, ¿qué más? Lo producen también bacterias intestinales. ¿Dónde se va a depositar? Hígado y riñones. Entonces, si te preguntan por depósito, hígados y riñones, que quiere decir que proviene en su mayoría de la dieta. Si no tenemos una dieta adecuada con estos incluido, con todo esto incluido, vamos a tener problemas. ¿Listo? Ahora, entonces, ¿qué quiere decir esto? Primero, que son importantes para la maduración y división celular, ¿no? Y dos, que son dependientes de la dieta. O sea, por eso es importante ser conscientes de que tenemos que comer ciertas cantidades de alimentos y ciertos alimentos que son necesarios para todos estos procesos. La ingesta diaria recomendada en este caso va a variar según la edad. Lactantes de 0,4 a 0,5 por día. Niños de 1 a 13 años, la necesidad es aumento de 0,9 micras hasta 1,8 microgramos. ¿Listo? Una persona ya que tiene más de 14 años, o sea, si tú tienes un adolescente en sus 15, 16 años o más, ya 18 años, ya vamos a aumentar el requerimiento, que sería 2,4 microgramos por día. Y esto incluso llega a aumentar más cuando están en el embarazo. Correcto. El ácido fólico, ¿dónde lo vamos a encontrar? En verduras frescas, legumbres. ¿Cuánto necesitamos? De 50 a 100 microgramos por día. ¿Ven la diferencia? ¿Listo? ¿Y dónde hay depósito? Hígado, riñón, eritrocitos. Y aquí es donde se depositan alrededor de 5 a 10 miligramos. Ese es el depósito, ¿verdad? Ahora, ¿qué quiere decir que puede deplecionar en 100 días? En menos de 100 días. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo una alteración en mi dieta dentro de este tiempo, o sea, dejo de comer verduras, dejo de comer legumbres, em, por ejemplo, si sigo dietas que no son recomendadas o dejo de comer estos alimentos porque simplemente pienso que no son necesarios o tengo una dieta que es muy desorganizada, en menos de 100 días tus reservas van a caer. ¿No? Porque recordemos, estos son dependientes de la dieta, ¿sí? Ojo, que quiere decir que es bueno comer carnes y comer verduras, sí, en las cantidades necesarias que nos permitan mantener estos procesos y que a lo largo de nuestro día a día no nos perjudiquen. Sí, porque también el exceso puede hacer daño. Porque si consumo solamente carnes, pero me olvido de las verduras frescas, puedo tener B12, pero no tengo ácido fólico. El ácido fólico y el B12 trabajan juntos. Si no, tengo problemas, tengo eritrocitos mal formados, ¿no? Etcétera. Ya. Hasta ahí eso está claro también, chicos, ¿sí? Porque miren todo lo que está involucrado. Formación de glóbulos rojos, síntesis de ADN, desarrollo de celular de tejidos. No solamente eso. ¿Qué pasa si no tenemos ácido fólico? Tenemos problemas del efecto del tubo neural. Reducción de los niveles de homocisteína, que esto es un factor de riesgo cardiovascular también. Imaginen todas las complicaciones que se producen por tener una dieta inadecuada. O simplemente preocuparnos por más unas cosas que otras. ¿Ven? Ya, ahora, ¿qué pasaría con los eritrocitos en este caso?
Debido a que hay una falta de B12, por ejemplo, son los eritrocitos empezarían a tener problemas en su formación. Tendríamos primero eritroblastos, ¿no? Que van a partir de la médula ósea, pero no van a proliferar con la rapidez necesaria, ¿no? O sea, si te fuiste a la altura y tenías una dieta inadecuada y estos niveles estaban bajos, no, tu cuerpo no va a responder adecuadamente para poder adaptarse. Entonces, no vas a producir en estos 5 días que necesitabas, que era lo normal, va a demorar más, ¿correcto? Y eso va a generarte más complicaciones mientras más tiempo estés en un lugar así. ¿Listo? Y ahora, estos eritrocitos, ¿cómo van a verse? Van a ver más que todo, este, van a ser macrocíticos, eso sí, y van a tener una membrana frágil y de forma irregular, ¿correcto? O sea, pueden verse grandes y ovalados así, ovalados, no bicóncavos como suelen serlo. ¿Listo? Y esto también va a generar problemas en el transporte, ¿no? Porque no van a circular con normalidad, porque pueden haber unos que tienen su forma normal y están circulando tranquilamente, pero estos no. También. Y eso además, ¿qué va a generar? Que no tengan la vida útil esperada, ¿no? Porque ¿cuánto vive un eritrocito? 120 días. Ahora, si yo tengo problemas de B12, de ácido fólico, sobre todo de 12, va a haber una fallo en la maduración del proceso y el producto, que son los eritrocitos, no van a durar lo que deberían durar. Y la vida se puede, y su vida media de 120 días se puede reducir hacia un tercio, ¿no? Listo, o hacia la mitad. ¿Qué quiere decir? Que ya no te va a durar 120 días, sino 60, ¿eh? O 40 días. ¿Y eso qué va a implicar? Que vas a tener que renovar en periodos más cortos de tiempo los eritrocitos. Y vas a necesitar algo para eso, pero como no lo tienes, no vas a recuperar con rapidez los eritrocitos que necesitas. ¿Eh? ¿Hacéis entendido eso, chicos, también? ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces vamos a hablar ahora de este proceso de acá, que es como tal el ciclo de absorción. ¿De dónde viene todo? Por aquí. Ya. Como tal, la cobalamina, chin, está, la B12, viene de la dieta, comida. Y listo. ¿Cuál es? Una que está presente tanto en la saliva como en el jugo gástrico. ¿Listo? Aquí es donde se va a unir la cobalamina a la proteína R. O sea, es hacia la proteína R. Listo. Pasó, dije sí. ¿Y la proteína R dónde estaba? Lo encuentras en el estómago, lo encuentras en la saliva. Listo. Entonces, tu proteína R va a unirse a la cobalamina que está ahí circulando en los alimentos. Este complejo luego va a pasar aquí al duodeno. Acá puedan verlo, aquí en el duodeno. Porque viene, eso de acá es como que se ya. Entonces, este complejo al pasar al duodeno, ¿ven? ¿Listo? Se separa nuevamente. ¿Ven? O sea, esto le sirve para pasar del estómago al duodeno. Al llegar al duodeno se va a separar. En este caso aquí, ¿qué va a ocurrirse? Se separa y va a poder unirse ¿a quién? Al factor intrínseco de casa. ¿Ok? Listo. Pero ¿y por quién fue sintetizado el factor intrínseco de Castle? Por las células parietales de la mucosa gástrica. ¿Listo? Y esto es favorecido a través de quién, o sea, quién permite que esto se una, la cobalamina, hacia el factor intrínseco de Castle. ¿Por quién? Las enzimas, las proteasas pancreáticas. ¿Ok?
Listo. Porque que en el duodeno recordemos que aquí se liberan las enzimas creativas, las enzimas pancreáticas por acá. Ya para estómago, estamos aquí en el duodeno. Listo. Hasta acá estamos entendiendo, chicos, ¿no? Sí, sí. Vale, silencio, música. Entonces, ya pasó la unión. Ahora, luego, ¿qué va a ocurrir? Ya llegamos aquí al duodeno, primera parte del intestino, segunda parte del intestino. Vamos a seguir avanzando, correcto. En este proceso vamos a llegar aquí al yeyuno y al ilion, el complejo que cobalamina más factor intrínseco, correcto. Factor intrínseco de cada célula más cobalamina. Es lo que va a permitir esa unión. Listo. Entonces sigue pasando por el yeyuno y por el ilion. Y aquí es donde ocurre la absorción, pero ¿a través de quién? A través de un receptor específico de cobulina, ¿está? A través del receptor específico de cobulina en el interior de quién? Del enterocito del intestino, ¿correcto? Donde justamente hay una separación de la cobalamina. Esta cobalamina va a pasar a la sangre porta, sistema porta, ¿no? A la porta, ¿listo? Y es transportada, ¿no? Por la transcobalamina 3. Digo, la transconvalamina 2, perdón, ¿ok? Es la que permite ese transporte. Y justamente también va a estar involucrado con fijadores que vemos por acá. ¿Listo? ¿Ok? O precipitantes o bloqueadores del complejo de cobalamina, factor intrínseco, ¿no? Porque, o sea, aquí estaban unidos, estaban así, llegaron a donde tenían que llenar y hay que separarlos. Y eso ocurre en el enterocito, se separan. Y una vez que ya está circulando, porque ya pasó al sistema, a la circulación del sistema porta, no, va a llegar ¿a dónde? Al hígado. Y al hígado es donde se almacena. Y después va a ir hacia la médula ósea, donde también se usa, ¿no? Entonces, en la médula ósea es donde se va a convertir en metilcobalamina o adenosylcobalamina. ¿Correcto? Y aquí está, ¿no lo vemos? ¿Eh? Listo. Y justamente donde va a ser usado para después estimular la síntesis de ADN y colaborar en todo el proceso de la producción de los eritrocitos. ¿Sí? ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con el ácido fólico como tal? Recordemos que también es importante que en este caso y se pasa de poli a monoglutamato. ¿No? ¿Por quién? Por las conjugasas. Las conjugasas. Esto al llegar al duodeno, por aquí, al duodeno, donde estábamos acá, ¿listo? Van a intervenir otros transportadores, ¿no? Que serían el transportador de folato acoplado a protones, el PSFT, que es el que va a después contribuir a la que se transforme en metil, metiltetrahidrofolato, metiltetrahidrofolato. Aquí está. El metiltetrahidrofolato está en el enterocito, ¿correcto? Enterocito, ¿no? Y este cambio MTHF, o sea, metil THF, listo, es por justamente aquí. Y este de acá es el que va a la circulación, ¿correcto? Esto es lo que va a la circulación, listo. Y al llegar a la sangre, se transporta unido a qué proteína, a la albúmina, ¿correcto? Porque no va a viajar solito, va unido a la albúmina. O sea, a la albúmina más esto se lo sumamos, ¿listo? Y va a permitir que circule de forma libre, ¿ya? Y una vez que ya entra a las células, es transformado por la B12, quien está acá,
¿listo? En tetrahidrofolato, ¿ven? Y de ahí tenemos todo este proceso de la síntesis de ADN, ¿ven? O sea, ¿qué quiere decir entonces? Que el ácido fólico va a depender de el B12 para poder estimular la síntesis de ADN. ¿Se quiere decir que el B12 funciona solo? No, y necesita de ácido fólico. Si no tenemos el metil THF, tampoco vamos a poder estimular este cambio. Y para que este cambio se produzca, tiene que estar presente ambos. ¿Ven? ¿Sí se entendió, chicos? Sí. Aquí dice que son varios nombres de distintos transportadores y con proteínas, etcétera, pero eso tienen que acordárselo porque todo es parte del proceso. Quiere decir que si yo, por ejemplo, tengo alteraciones estructurales en el sistema digestivo, se puede ver afectada la absorción de estas dos, de la B12 y del ácido fólico. Sí, eso quiere decir que si mi enterocito se ve afectado, también se ve afectado todo lo demás, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, pérdida de factor intrínseco por distintas causas, ya sea por gastritis, ya sea por una cirugía, todo lo que está relacionado a eso, que altere el transporte, la vía de transporte usual, vamos a tener también. O sea, ¿qué quiere decir? Que yo puedo estar teniendo una buena ingesta de los alimentos, ¿no? Pero tengo problemas en el tracto digestivo, vamos a tener también problemas en la asimilación de esto. ¿Listo? Ya, perfecto. Entonces, una vez, vamos a pasar a lo siguiente. Ay, aquí, ya, sí. La formación de la hemoglobina. La hemoglobina como tal es una proteína que se une al oxígeno que se encuentra en el citoplasma de los eritrocitos y como hemos visto aparece en una etapa específica. ¿Qué quiere decir? Que en el inicio no siempre vamos a tener hemoglobina en el ciclo de desarrollo de los eritrocitos. Su mayor concentración está cuando es un eritrocito maduro y en el proceso de desarrollo tiene concentraciones que van variando. Ya. Recordemos que empieza en el troblast policromático y continúa incluso en el estadio reticulocito, ¿no? Hasta la madurez. Listo. Características como tal. Es una molécula que tiene un tamaño de 64.450 daltons. Es en 64.450 daltons. Está compuesto por cuatro cadenas polipépticas y el grupo hemo. Tenemos en el centro un átomo de hierro y cadenas alfa y cadenas beta. Y también tenemos distintos tipos de hemoglobina, que es la A, la fetal, la A2, la de Barr, la hemoglobina de Gower 1 y 2 y la de Porley. ¿Correcto? O sea, ¿qué quiere decir? Que no solo tenemos un tipo de hemoglobina como tal. ¿Eh? Ya, ahora, esto como tal, recordemos que las cadenas alfa y beta son los que dan un sustento. Tienen estos residuos que tienen carboxilo y terminan en grupos amino. Acá, listo. El átomo de hierro, como les mencioné, ocupa una posición central, listo, determinada por estas cadenas polipéptidas. ¿Ok? Estas cadenas alfa y beta se ubican en posiciones respectivas. No, ¿ven? Esto de acá y esto de acá. Tienen sus posiciones cada uno. Ahora, ¿cómo es que se producen las funciones de la hemoglobina? Primero que van a existir uniones covalentes que van a permitir que ocurra esto. Y lo segundo como tal es que la función de esto es transportar el oxígeno. ¿A partir de donde el oxígeno que entra a través de la respiración desde los pulmones y también la eliminación del CO2, ¿no? Ya. Ahora, también la hemoglobina va a contribuir a la capacidad de amortiguamiento que hay para regular el pH. ¿Listo? La hemoglobina A es la que representa el 97% de los valores normales de hemoglobina en un adulto. Está formada por la cadena alfa y la cadena beta. ¿Listo? La hemoglobina fetal, por otra parte, esta de acá, esta es la que tiene incluso una mayor afinidad con el oxígeno, pero también es más resistente a la desnaturalización. Pero ¿qué ocurre? Esta va a desaparecer de los eritrocitos de los lactantes. ¿A cuánta edad? O sea, yo voy a tener hemoglobina fetal, sí, pero solamente hasta los 6 meses. O sea, naces, estás en un periodo de lactancia, los primeros 6 meses de tu vida vas a tener esto. ¿Listo? Listo. Después,
La hemoglobina A2, que es la de acá, se encuentra en menores concentraciones. Si la hemoglobina A representa el 97%, la hemoglobina A2 representa el 3%, ¿no? Eso es en adultos, y eso es el valores normales de adulto. La hemoglobina de BA, por otra parte, esta se encuentra en concentraciones, pero en fetos, pero en bajas concentraciones, ¿no? Y la de Gower 1 y 2 como tal, y la de Portland, son hemoglobinas en estadios embrionarios. ¿Ven? Estos de las primeras etapas embrionarias que hemos visto del saco vitelino, etcétera, ¿no? ¿Ven? Ujú. Hasta ahí se está entendiendo esto, chicos. Ya. Ahora, vamos a hablar sobre el proceso de la formación de la hemoglobina. ¿Alguien se acuerda de la succinil-CoA? ¿De dónde creen que viene? Del ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs nos sigue hasta acá, chicos. Nos va a seguir toda la carrera. Y como tal, la succinil-CoA va a venir de la formación del ciclo metabólico de Krebs. No, entonces, ¿qué va a pasar? Esto después va a pasar por este. Esta es la síntesis de la hemoglobina. Entonces, vamos a pensar que no solamente vamos a necesitar hierro, vamos a necesitar otras cosas, sino que vamos a tener que depender de otros procesos metabólicos que ocurren también de forma constante. En este caso, las doxucinil-CoA que provienen del ciclo de Krebs se van a unir a glicinas. Estas glicinas como tal van a formar una molécula de pirrol. Entonces, para que se forme esto, vamos a necesitar en total 4 pirroles. Listo. Una vez hayan formado 4 pirroles, listo, se combinan para tener la protoporfirina Q9 de acá. Listo. Y una vez que esta protoporfirina 9 se une con el hierro, vamos a tener el grupo hemo. ¿Listo? Ahora, una vez que esta hemo se ha producido hasta acá, ¿listo? Se va a unir a polipéptidos y esto va a generar la formación de la cadena de hemoglobina alfa o beta. ¿Eh? Listo. Entonces, al tener dos cadenas alfa y dos cadenas beta, vamos a tener la hemoglobina A. ¿Eh? Ahora, ¿de dónde estas cadenas polipépticas claras van a provenir de la globina que se sintetiza en los ribosomas, formando como tal una subunidad de hemoglobina llamada la cadena de hemoglobina? Estas cadenas, ¿cuánto tienen? Alrededor de un tamaño de 16.000 Daltons, ¿no? Y se unen a cada una mediante enlaces de hilos para formar la cadena de hemoglobina completa. Y vamos a ver que al final es este peso molecular que es 16 por 4 aproximadamente, más 450.000 átomos. ¿Eh? Listo. ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? Ahora, entonces, si les preguntan, ¿necesito ciclo de Krebs para poder tener hemoglobina? Sí. ¿De dónde? De la succinil-CoA. Sin la succinil-CoA yo no voy a tener tampoco hemoglobina, ¿ven? O sea, puedo tener valores normales de hierro, etcétera, pero tengo problemas con mi ciclo de Krebs, tampoco voy a poder producir hemoglobina. Ya, listo. Entonces, ¿hasta ahí todo claro, chicos? ¿O repito algo? Ya, perfecto. Ahora vamos sobre el metabolismo, que esta parte también es un poquito extensa, pero creo que sí, pero es importante que lo sepamos. ¿Por qué? Porque bien, el hierro también es proveniente de la dieta, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a tener un hierro hemo de origen animal y un hierro no hemo que va a ser de origen vegetal. Correcto, porque hay hierro en las carnes y el de vegetal que viene de ser de las plantas, ¿no? Vamos a hablar de las verduras, ¿no? Etcétera. ¿Qué ocurre? El de origen animal es más fácil de asimilar que el de origen vegetal y por esa razón el que tiene como tal el hierro no hemo es el hierro férrico y el que tiene que pasar por un proceso de reducción para que pueda ser como el hierro hemo, ¿no? Para que sea, y esto es gracias a por una enzima que se llama reductasa férrica. Listo. El ferroso es el hierro que utilizamos, que es el que
pasa al el enterocito, ¿no? En las células intestinales. ¿Ven? Acá todo. Absorción, degradación, no se digiere, ¿no? Etcétera. Listo. Y llega a los intestinos. Wow. ¿Cuánto es el hierro que debemos tener circulando? 4,5 gramos. O sea, es lo normal que deberías tener en tu cuerpo. Y de estos 4,4 a 5 gramos, el 65% está en la hemoglobina. O sea, más o menos casi todo está circulando. Es un poco más de la mitad, ¿no? Ya. ¿Cuánto perdemos diariamente? O sea, hay unas pérdidas que son del 0,6 miligramos por día, pero que se mantiene constante. Esto se devuelve por la dieta, ¿no? Ahora, ¿cómo se pierde este hierro? Justamente a través de las heces. Pero ojo que no, en este caso esto es general. Pero ¿qué pasa en las mujeres? En las mujeres hay una mayor pérdida de hierro debido a la menstruación, ¿correcto? Ahora, en este caso vamos a ver el proceso, desde la ingesta hacia el transporte. Primero, el hierro no hemo tiene que ser reducido a hierro ferroso, ¿no? Que eso va a ser por la enzima reductasa férrica. Listo. Ahora, el ferroso va a ser absorbido en el enterocito, ¿no? En el intestino a través del transportador a ver, DMT1. Listo. Este va a entrar a través del transportador específico HCP1. ¿Listo? Y a través de ese transportador específico, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir ese pase, ¿no? ¿Por qué? Más que todo por la percepción de cationes, porque eso nos indica también que no va a permitir el pase del otro. O sea, tiene que ser ferroso, las dos. ¿Listo? Ya, una vez en el interior del enterocito, aquí en el enterocito como tal, va a depender justamente de las necesidades, si es que necesitamos hacer depósito de hierro o utilización de hierro, que se va a dirigir el hierro, ¿no? Entonces, por ejemplo, se deposita el hierro como ferritina en la unión que es apoferrina, que está por acá, la apoferrina, que va a ser secretada ¿por quién? Por el hígado, ¿listo? ¿A través de qué? De la bilis, ¿no? Para que llegue a través del duodeno, ¿ven? Y el hierro se deposita o pasa a la sangre, ¿ven? Ahora, ¿qué pasa si el hierro pasa a la membrana vasolateral? Si aquí está el enterocito, listo, acá está la membrana vasolateral, circulación, listo. El hierro atraviesa la membrana vasolateral del enterocito a través de otro transportador que es la ferroportina, de quien hemos hablado también. Que es con la efastina o crepuslamina que oxida el hierro a su forma férrica y se une después a la transferrina, que es la proteína transportadora de hierro, ¿no? Lo cual permite que éste circule en el organismo hasta llegar a los lugares de depósito, ¿no? En donde se almacena como ferritina o hemosiderina, ¿correcto? La transferrina es por capilares, listo, y liberada en los capilares sanguíneos, lo cual en los capilares sanguíneos es ya distribuida como transferrina plasmática. ¿Ven? Ya, ahora, la transferrina, ¿hacia dónde va a llegar esto? ¿Hacia dónde va a irlo? Va a llevarlo, uno, ¿dónde lo vamos a usar? Médula ósea. ¿Para quién? Para los eritrocitos, porque estos eritrocitos necesitan su hierro. Dos, al hígado, para almacenarlo. ¿Ven? Aquí está. Y a otros tejidos, para que haya hierro circulando en plasma, para que esté disponible también en los macrófagos, ¿no? Etcétera. Acá hay como son más grandes. ¿Ven? Aquí está. La transferrina va a llevar el hierro al plasma. ¿Ven? Esta es la pérdida, ¿no? Como tal, recordemos que también tenemos una pérdida de sangre. Ahora, ¿qué pasa si una mujer está menstruando? La pérdida de sangre es mayor. Se pierden 0,4 miligramos de hierro diario durante la menstruación. Entonces, por esa razón se recomienda aumentar la ingesta de carnes durante estos días, ¿no? O del grupo hemo, ¿no? Para compensar la pérdida, ¿no? Listo. ¿Eh? Eso quiere decir que si me preguntan por un hombre,
Yo puedo decir esto, pero si me preguntan por una mujer durante los días de durante la menstruación, voy a tener que tener en cuenta este valor. O sea, esto es lo que se pierde diario en un día regular, pero esto es lo que perdería una mujer si está menstruando. ¿Ven? ¿Las pérdidas son mayores? Sí. ¿Ven? ¿Está bien, chicos? ¿O sí se entendió? ¿Sí? ¿Ever también se entendió? Sí. Ya. Entonces, continuando, chicos, vamos a pasar ahora. A ver, ay no, ahí estaba la. Listo. Y ya terminando, vamos a hablar de la eriptosis. Como tal, la eriptosis es el proceso de la muerte del programa de los eritrocitos antes de la senectud. Porque ya sabemos que tiene un tiempo de vida de cuánto, de 120 días. Entonces, si él lo vive, si solo vive ese tiempo, tenemos que decir, "Ay, ya, ok, ¿cómo la necesitamos?". Van a haber tres maneras de destruir: a través de estrés energético, a través de estrés oxidativo y a través de estrés osmótico. Ocurre, el estrés va a implicar una disminución de ATP que reduce la acción de la ATP, requisito, ¿ve?, de calcio, y en consecuencia va a disminuir la salida de calcio. Al disminuir la salida de calcio, que hemos hablado, que el calcio es un desencadenador de las vías de la apoptosis. ¿Ve? Listo. Y activa que la proteína quinasa, que es la proteína quinasa dependiente de calcio, ¿no? Que permite la entrada de esto. El estrés oxidativo, como otra parte, es porque va a haber una disminución del glutatión reducido. Y esto va a generar canales catiónicos. Y el estrés osmótico, por otra parte, va a implicar la activación de la PAL, que sería la prostaglandina 2. La prostaglandina 2 va a generar que se libere ácido araquidónico, ¿no? Y fosfatilicolina para generar este proceso. ¿Qué va a hacer? Esos canales de calcio activan canales dependientes de canales de potasio dependientes también de calcio, y va a haber también una pérdida de ¿quién? De cloro y de H2O. ¿Listo? Generando la contracción del eritrocito. ¿Por qué? Estrés osmótico. Le estoy haciendo perder su volumen interno porque no tiene agua, y hay salida de el cloro, es el que es parte del que se conserva en medio interno negativo. ¿Ven? Entonces, todo esto va a generar una estimulación de translocación de los fosfolípidos de la membrana. La membrana se va a alterar, va a decir qué está pasando porque todo se está alterando acá. Y como tal, va a haber una exposición de quién, de el PS. Aquí está, PS, ¿listo? Ya. Y por lo tanto va a generar, esto es consecuencia del aumento de calcio. ¿Ve? ¿Esto qué va a decir? Que la presencia de esto, el PS va a decir, ya no doy. Esta dice aquí, elimínenme, destruyanme. Y es una señal es una marcación de yo estoy listo para morir. Y el macrófago va, lo reconoce esa señal y lo fagocita. Listo. Y ahora, ¿dónde ocurre esta fagocitosis? Recuerden, vaso primero, hígado y después médula ósea. ¿Ven? Y de acá porque es plénico. ¿Ven? Siempre está presente. Ténganlo en cuenta. ¿Ven? Todo está conectado. ¿Ven? Listo. ¿Ven? Entonces, eso sería. ¿Pero por qué? Porque justamente recuerden que el calcio, eh, si está dentro de sus valores normales, funciona y es muy útil. Pero ahora, si está en concentraciones elevadas o utilizamos todas estas vías, vamos a que estamos dejando sin energía y aumentamos las concentraciones de calcio. Estamos disminuyendo la recaptación, ¿no? Y estamos alterando la membrana. Entonces, el medio interno ya se alteró, la membrana ya se alteró, y con todo esto se marca para decir, lo siento, ya terminó mi contrato de 120 días y ya, me toca cesar. Macrófago viene, se lo fagocita y termina el ciclo. Y claro, y después de eso viene el reciclaje de lo que queda de los eritrocitos, ¿no?
que en este caso vendría a ser que este hierro que va a provenir del reciclaje como tal de estos glóbulos rojos va a ser a través de los macrófagos, ¿no? Que sobre todo están concentrados acá en el vaso. El hierro liberado por este proceso de reciclaje, ¿no? Va a ser devuelto a través de quien hemos hablado de la transferrina para ser reutilizado y almacenado en con las reservas. ¿Ven? Nada se desperdicia. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entendió todo eso, chicos? Sí. Ya, perfecto. Entonces vamos a pasar a las preguntitas. ¿Quién desea leer el caso? Ya. Un paciente de Ah, ya. 55 años con antecedentes de gastrectomía parcial consulta por fatiga progresiva, palidez y disnea leve de esfuerzo. El hemograma muestra anemia macrocítica y aumento de eritrocitos de forma ovalada. El recuento de reticulocitos es bajo. Estudios bioquímicos evidencian niveles normales de hierro sérico. El antecedente de gastrectomía parcial se relaciona directamente con la disminución de A. Absorción de hierro en duodeno. B. Producción de eritropoyetina renal. C. Producción de factor intrínseco. D. Síntesis de transferrina. Ya, esa es una pregunta. Muy bien. Y la otra es, el recuento bajo de reticulocitos indica principalmente aumento de la destrucción periférica, respuesta molecular medular adecuada, eritropoyesis ineficaz o hemólisis intrasvascular vascular o policitemia. Ya, entonces vamos a pensar aquí un poquito. Primero, pero les voy a dar un minuto por pregunta, tienen 2 minutos, chicos, para responder. ¿Ok? Recuerden todo lo que hemos visto hasta ahorita. Las preguntas están algo sencillas, ¿no? Pero están directas también, ¿no? Entonces, ustedes pues, tienen 2 minutos. Ya, a ver, ya. Bien, chicos. Ok, a ver, dicen, a ver, me dicen que las respuestas son C y C ambos. Ok, vamos a ver. Correcto. Nos habla de un paciente con 55 años. Tiene gastrectomía y parcial. Ojo, y ahora está fatigado, cansado, y de forma está pálido y tiene disnea leve. El hemograma muestra una anemia macrocítica y un aumento del eritrocitos de formas que hemos visto durante en el tema de la clase, que nos quiere decir que hay problema aquí en la síntesis, ¿correcto? Pero en este caso, porque en la formación de eritrocitos. ¿Pero por qué? Porque justamente estamos hablando de que alguien nos falta. P2, ¿listo? Y tenemos acá reticulocitos bajos. Eso quiere decir que no hay buena actividad. ¿Listo? Pero sí tenemos niveles de hierro suficientes, ¿no? Entonces quiere decir que acá hay un problema. ¿Por qué? Por la B12. Porque justamente, como les dije, de la mucosa intestinal se van a producir esto, los factores. Entonces, la respuesta sería correcta. La producción del factor intrínseco. Porque yo no tengo factor intrínseco o no hay una producción adecuada, porque justamente hay una gastrectomía. ¿Eh? ¿Listo? Y lo otro, el recuento bajo de reticulocitos indica principalmente que una eritropoiesis ineficaz. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se está produciendo la cantidad adecuada. ¿Y por qué motivos? Porque no hay materia prima para estimular el proceso de síntesis de ADN. ¿Listo? No. ¿Por qué? Porque si pensáramos en otro caso, que sería hemólisis o
aumento de la estructura periférica, estos valores no se verían alterados, ¿correcto? Porque, o sea, si hay una destrucción ya después de la producción, eso quiere decir que vendría a ser que los procesos de eliminación, o sea, la hemólisis, la eritrosis, por ejemplo, está ocurriendo de forma alterada, o hay una hemólisis producto de un evento, de un tercero, a un evento tercero, que puede ser por un agente, puede ser por un agente infeccioso, ¿no? Mortoxinas, etcétera. ¿Ven? Y ya si ven en la respuesta medular adecuada, no, esto no tiene nada que ver. ¿Ven? ¿Ven, chicos? Ya. Entonces, muy bien, voy a pasarles el post ahorita. Y bueno, acá está la bibliografía. Voy a pasarles el post. Dame un momentito. Tan, 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 tan. Listo, acá está el post. Y bueno, ya, tienen 10 minutitos para responderlo. No se preocupen, pueden ir avanzando ya. Ya está disponible.
Ya, listo, chicos, ya que han contestado todos, vamos a dejar de compartir la PPT. Vamos a compartir esto. Entonces, vamos aquí a las preguntas. Tan, tan, tan. Esto. Primero, la vida media del eritrocito como tal, y hemos revisado 120 días. ¿Correcto? Luego, la eritropoyetina, que es mayor proporción en los riñones. Ojo, que no solo es riñones, también está en el hígado, pero sobre todo riñones. Si me preguntan por otro órgano que no sea hígado, o sea, quiere decir que si afecta el hígado, ¿se puede alterar la producción de eritropoyetina? Sí. El estímulo más importante es la hipoxia, ¿correcto? Pero que también puede estimular, si no es la hipoxia, ¿ok? Anemia, ¿no? Ténganlo en cuenta eso. O sea, la lista que les mostré, eso ténganlo en cuenta. O sea, esto es lo más importante. O sea, si hay una hemorragia, tenemos hipoxia. Tenemos anemia, también tenemos pérdida de eritrocitos y también hay hipoxia. Respecto o al Usted ya no se escucha. ¿Se me escucha, chicos? Y ahora sí. Está abierto el micro. ¿Sí? Sí, sí. Pónganme así, si no, porque me asusto. Ay, ahora sí. Ya. Entonces, pero sí se logró bien ver las correcciones, ¿no? Se vio en la pantalla todo del post-test, ¿sí? Hasta la tercera pregunta. Ay, a ver, lo voy a volver a pasar entonces. Ya, listo. A ver, ya. La cuarta pregunta se ve ahora. El estímulo fisiológico más importante para la producción de eritropoyetina es, ¿se Sí. ve? Ya. Sí, como tal, lo que hemos visto de hipoxia tisular. Sobre todo renal, porque el riñón es el que sensa, ¿no? Recuerden eso. Pero si no, es los otros ejemplos que están dentro de la lista. Anemia, hemorragias, etcétera. Y si no, ¿quiénes van a estimular la acción? Recuerden, si no hay eritropoyetina que estimule, vamos a pensar en las prostaglandinas, ¿correcto? Listo. Ya. O también la adrenalina, etcétera. Los otros que mencionamos. La deficiencia de B12 o ácido fólico provoca principalmente esto, fallo en la modulación nuclear. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un proceso que involucra alta formación de ADN. Y primero los eritrocitos tienen núcleo, o sea, en las etapas de desarrollo previas tienen núcleo y después se vuelve nucleado. El núcleo se expulsa. ¿Listo? Y no solamente va a estar afectando eso, porque si tenemos esa falta de ácido fólico, también tenemos falla de desarrollo del túbulo neural. ¿Ven? Todos los procesos en el que estén involucrados la alta síntesis de ADN, esto, falta de esto va a dar problemas. ¿Ya? Y bueno, y la proteína que regula negativamente la absorción y liberación de hierro es la hepcidina. ¿Ok? Listo. Transferrina para el transporte, ferritina para el almacenamiento. ¿Ok? Listo. Sí, eso es todo, ¿no, chicos? Así, hasta la última pregunta, ¿no? Sí, está bien. Entonces, de acá voy a pasar a mí. Aquí, ya. Entonces, dudas, preguntas, consultas, y no les quedó claro. Los escucho.
¿Cómo era lo de la epsidina? Ah, ya. Sí, vamos a por aquí en la PPT. Dejar de compartir. Un minutito lo voy a poner a... Ah, no. Ay, sale. Un segundito, denme, porque esto se volvió a cargar. Presentar en Teams. Ujú, ujú. Ah, ya, deben ver, chicos, que cargue la imagen para poder explicarles lo de la obsidiana. ¿Listo? Más de un segundito. Ujú, ujú, ujú. Y parece que por alguna razón, cuando uno sale de otro, se pone lento, pero bueno. Ya, les voy a compartir la pantalla del Teams, si no mejor. Ya, ya. Aquí está. Voy a compartir esta parte de acá. Ya, compartir esta ventana. Ya, se ve la ventana del PowerPoint, ¿sí? Listo. ¿Sí? ¿Se ve el cuadro? ¿Lo logran ver los Sí, dos? sí. ¿Sí? Ya. Ok. Lo que ocurre con la epsidina como tal, a ver si me deja dibujar esto. Sí, ya. Ok, ya. Lo que ocurre aquí es esta acá, la epsidina. La epsidina como tal es la que va a regular la absorción, ¿no? En características. Es un péptido, ¿no? Que inactiva la ferroportina. ¿Sí? La ferroportina está, ¿te acuerdan dónde? En la membrana vasolateral. ¿De quién? Del intestino, ¿no? O sea, acá está el enterocito, ¿no? Aquí está el intestino, ¿no? Y aquí está la membrana vasolateral. ¿Qué hace la epsidina? Acá le corta las alas, ¿correcto? El hierro no pasa a la circulación, no pasa a la circulación, listo. Y por lo tanto no hay un recambio. Correcto, de la mucosa intestinal. ¿Por qué? Lo que ocurre es que el enterocito se supone que ya captó y el hierro debería pasar después por la membrana vasolateral, dependiendo de la necesidad, ¿no? Para después ser transportado, ¿no? Por la transferrina. ¿Qué ocurre? Aquí la epsidina interviene y la epsidina evita este pase a través de la membrana vasolateral del enterocito. No llega a la circulación, por lo tanto no hay un recambio, lo que aumenta esto, que el hierro se quede acá. Listo. O que no pasa, o que no se ha absorbido y después se ha eliminado las heces. ¿Sí? Ahora, aparte de eso, también va a regular aquí en el hígado, ¿no? Las concentraciones que hay, si se absorbe o no se absorbe también hierro. O sea, no solamente te va a decir que no pase del intestino, sino que lo que ya está circulando sea absorbido o no sea absorbido, ¿no? Esto está justamente relacionado a la presencia de los macrófagos, ¿no? Porque recordemos que debido a la eliminación de eritrocitos se va a liberar este hierro, ¿no? El hierro almacenado por los macrófagos como tal es liberado también en la circulación, ¿no? Y que después tiene que ser llevado a través de la ferroportina acá, ¿listo? Pero como está interviniendo esta epsidina, también va a bloquear ese pase del hierro que es producto de la destrucción de los eritrocitos que llega al hígado. ¿Eh? O sea, la epsidina va a actuar como un medio de bloqueo. Ahora, este, más que todo, porque de repente está pensando que tenemos demasiado hierro circulando. O sea, tenemos más de 4,5 gramos, hay exceso de hierro. Es lo otro. O por procesos inflamatorios. Y si es inflamación, tenemos interleuquina 6. ¿Ve? Listo. Eso quiere decir, o sea, si yo tengo demasiado hierro, el Cidina interviene y te dice, no, ahí nomás cerramos la puerta. O si yo tengo un proceso inflamatorio interleuquina 6, dice, ah, Epsidina, no, ahí nomás cerramos la puerta. Ujú.
Eso sería todo ahí, chicos. ¿Sí? Ya. ¿Se entendió esto? ¿Sí? Sí. Ah, ya, perfecto. Vamos a dejar de compartir. Listo. Ya, entonces, todo claro. ¿Alguna otra duda? Ever, ¿tú tienes alguna duda o algo que no entendiste? No, todo ok, así. El voto en silencio. Ok, ya, listo, chicos. Entonces, eso sería todo por la clase de hoy. Muchas gracias por su participación también. Y ya vamos avanzando ya con los temas. Los veo en la siguiente clase. Igual que tengan un buen día. Hasta luego. Tengan un almuerzo. Almuerzo. Hasta luego.